¿ya? Bien, chiquillos, para que hagamos un recordatorio, eh, tuvimos una clase menos porque el colegio estuvo de duelo, ¿ya? Entonces, la clase de esa semana, antes de pasar a la semana socioemocional, no la tuvimos, ¿ya? Por lo tanto, hoy tuvimos una clase menos, y en el fondo, entonces esa clase quedó establecida para hoy, ¿ya? Entonces, el tema es el siguiente, estamos trabajando, si no lo han descargado, háganlo, ya está en la página del colegio, estamos trabajando entonces con el material de estudio, que es la guía número 11, ¿bien? Fundamentalmente, y para hacer un recordatorio, retomamos principalmente lo que era la noción, ¿cierto?, de los personajes tipo, pero estuvimos analizando no los usuales, ¿cierto? O no los que vimos, ¿cierto? Al principio, cuando los vimos, ¿cierto? Sino que estamos analizando, ¿cierto? Y estudiando otro tipo, ¿cierto? De personajes tipo que son bastante recurrentes, no tan solamente en la sociedad, y la sociedad como nosotros lo habíamos visto en clase, suelen aparecer bastante, sino también, obviamente, lo que tiene que ver con obras narrativas, en este caso, como estamos viendo en la unidad de narrativa, y estábamos entonces, me acuerdo que esa última clase estuvimos analizando la psicología, y también en consecuencia, no solamente la psicología, sino también el comportamiento, la conducta de este tipo de personaje que nosotros les habíamos denominado el viejo pillo. ¿Qué recuerdan de aquello? ¿Ya? Todo esto está en su guía, en la número 11, todo lo que yo estoy mostrando acá en esta pantalla. Toda esta descripción breve, ¿cierto?, que tenemos aquí. El zorro, me acuerdo que vimos harto. Bueno, estas son las soluciones del texto, que lo vamos a ver después. ¿Se acuerdan de este personaje, de alguna característica en particular, no tan solamente de pensamiento, sino también de conducta? Porque en el fondo ambos elementos, ¿cierto?, nos van a servir bastante para el análisis del texto que vamos a llevar a cabo. ¿Qué recuerdan de aquello? Vamos a abrir el chat a ver si hay algún comentario. ¿Qué recordamos acerca de este personaje tipo? Puede escribirlo, puede decirlo por el micrófono. ¿Qué recordamos? Sí, acá tengo un comentario, me dice que engaña, ¿cierto? Siempre estafa y se sale casi siempre con la suya. ¿Sí? Y se sale casi siempre con la suya. Bien, ya. Ya, acá esa característica que aquí el compañero nos acaba de enunciar, ¿cierto? Son ya las características que son, no tenemos que olvidarnos jamás, las centrales, ¿cierto? Las medulares. No obstante, por ejemplo, en la guía, como yo les acabo de mencionar, todas estas descripciones, ¿cierto?, que están aquí, están. ¿Ya? O sea, no hay nada que si no anotó o no alcanzó a tomar apunte, no hay nada de que se perdió, ¿ya? Bien, estimado. Súper. ¿Qué otro comentario, aparte del compañero, qué más recordamos o qué otras características nosotros recordamos acerca de este personaje tipo antes de pasar al texto? ¿Sí? El texto en el fondo es lo que me importa en esta clase. Acá alguien ya me puso por ejemplo, anteriormente, el que engaña, el que siempre estafa, el que siempre se sale con la suya, que siempre quiere cosas para él. Sí, sí, claro, ya siempre va a querer cosas para él, a él, obviamente, en base a la estafa, ¿no? En base siempre a jugarle chueco a otro, ¿ya? Bien, sí, puede ser una buena característica, ¿ya? No lo vamos a rechazar bajo ningún punto de vista, ¿ya? Bien. Y una tercera, antes de pasar a la guía, que enunciemos tres, yo me quedo contento. ¿Sí? Allá ya tengo dos comentarios. El último sería genial, sería maravilloso. ¿Qué más recordamos acerca de más allá de lo que esté, cómo se llama, lo que estoy mostrando en este manipulador? Bien, súper. ¿Ya? Característica muy importante esa, el que me acaba de decir acá la compañera, personas extremadamente manipuladoras. ¿Ya? Bien, sí. Esas tres características y entre otras muchas más, chiquillos, entonces es lo que nosotros habíamos dicho que viene a caracterizar, ¿cierto? Bastante a este tipo de personaje, y nosotros le vamos a denominar el viejo pillo como un personaje tipo
presente en este caso, en la literatura. Bien. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Lo anterior era simplemente valga la redundancia, un simple repaso, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en la clase del día y la clase del día miércoles? Como yo les había dicho, bueno, hace mucho tiempo atrás, ya, pero como tuvimos una semana sin actividades regulares, les había dicho entonces que yo en la página del colegio había cargado la guía número 11, ya, por lo tanto, si no la ha descargado, descárguela, ya, la cual es un material, simplemente un material de estudio, ya, como dice acá, como se los enuncié, no tiene fecha de entrega porque es un material de estudio, simplemente son actividades en clase, ya, espera un poquitito, ya, muy bien, son actividades en clase, ya, por lo tanto, va a ser exactamente la misma metodología, la misma modalidad, similar entonces a la guía que trabajamos cuando leíamos y analizábamos el texto del Lazarillo de Tormes, ¿ya? Acá se las muestro, no sé si las mostré, pero aquí la voy a aprovechar. Dice, antes de empezar, ya hay una sección que dice ahí, antes de empezar, dice, como debes recordar, los personajes tipos son aquellos que reúnen un conjunto de características físicas, psicológicas y morales preestablecidas y reconocidas por los lectores. Esa definición, ¿cierto? Nosotros ya la vimos hace mucho tiempo atrás, ya estuvimos dando muchos ejemplos, por lo tanto no me voy a detener en detalle en ese sentido. Y ahí yo pongo, punto seguido, uno de ellos es el viejo pillo, ¿cierto? Cuyas características se enuncian a continuación, y acá están todas las características, las mismas, chiquillos, que nosotros estuvimos revisando ya en clases anteriores. Por ejemplo, que se caracteriza por ser manipulador, tal como aquí una compañera me lo dijo por el chat, ya que se caracterizan por tener el control de los detalles para usarla a su favor, ya ser, ¿cierto?, de la conducta propia del estafador, ¿cierto?, ser súper inteligente, idear los mejores planes, controlarlo todo, y carecer de sentimientos y empatía, ¿ya? Y aquí vienen, ¿cierto?, otras de las características que nosotros ya habíamos anunciado, que se le considera como depredadores sociales, ya que también se le conoce como el viejo zorro, que posee una astucia que pocos poseen, que tiene una coraza grande ante las críticas, esto que quiere decir que las críticas no les interesan, ya que tiene una gran capacidad de lograr los objetivos y que tienen buenas habilidades comunicativas, por lo que les es fácil convencer a otros. Ya, o sea, en el fondo tienen buen discurso, buen bla bla, saben, saben cuentear, como se dice en el buen chileno, saben cuentear, ¿ya? Acuérdense que todas estas características estaban en la diapositiva, nosotros lo vimos en clase, pero también lo pongo en la guía número 11, ya porque todo lo que vemos en la guía, perdón, todo lo que vemos en la clase tiene que estar, ¿cierto?, en cada una de las guías. Por lo tanto, chiquillos, si no la tienen descargada, las pueden descargar. Todo esto, ¿cuál es el objetivo? Es que nosotros podamos analizar, tal como se los dije en una de las clases, un cuento que precisamente se llama Viejo Pillo, cuyo autor se llama Guillermo Blanco, ya como ustedes están viendo ahí en la pantalla, es un escritor chileno, ¿sí? Y de alguna otra manera, ya, no en 100%, pero como les digo, de alguna otra manera, dentro de este cuento se van a ver reflejadas, ¿cierto?, muchas de las características entonces de las cuales nosotros estamos hablando acerca de este personaje tipo. Bien, para ahorrar la pega y hacerlo más en conjunto o ir solucionando dudas en el camino, y es lo que espero, ojalá, ¿ya? El texto o el cuento, ¿ya?, no es de larga extensión, que se fija ahí que yo estoy mostrando en pantalla, eso es todo, ¿ya? Lo voy a leer yo, ya, en esta clase, ahora, al igual como lo trabajábamos con el Lazarillo de Tormes, el texto lo leí yo, me iba deteniendo en ciertos pasajes para ir, no sé, pues, explicando algunos conceptos que tal vez no se puedan entender, ya, y en la clase siguiente, o sea, es decir, en la clase del día miércoles, ya, si el miércoles tenemos clase, lo que tiene que ver entonces, lo que es la resolución de estas breves preguntas que hay aquí, para el día viernes poder revisarla. Esa va a ser entonces la actividad que vamos a llevar a cabo esta semana, última semana de agosto, ¿cierto? Por lo demás. Bien, entonces el texto lo voy a leer, luego de leerlo, a ver si salen algunos comentarios, espero. Vemos las preguntas y sería por el día de hoy, porque ya nos va quedando ya menos de media hora de clase. Bien, dice lo siguiente, por favor atención, dice, alguien dijo que el pueblo ya no parecía el mismo faltando Don Juan, ¿sí?
Consulta, a ver si alguien quiere comentar. Vuelvo a leer la primera línea. Dice, alguien dijo que el pueblo ya no parecía el mismo faltando Don Juan. ¿Qué entendemos por el concepto de Don Juan? Es un concepto que no sé si es popular, ¿ya? No es tan, yo supongo que debiese ser popular, pero yo al fin y al cabo sé que no es tan así. Pero ¿qué entendemos por el concepto de Don Juan? Voy a abrir el chat, aquí tengo un comentario, el pillo, ya, bien, sí, alguien me dijo el pillo, ya, bien, ya, es una característica que es bastante atingente, y el Don Juan también se le conoce como el seductor, sí, el pillo y el seductor, sí, está reunido entonces las características como el galanazo, sí, el que siempre ahí mandé el comentario, el pillo y el seductor, sí, claro, Don Juan es un pillo, ya, pero también se le conoce muy fuertemente sobre el concepto de el seductor. Dice acá que el pueblo ya no es el mismo y que el Don Juan el que engaña seductor y venturoso. Bien, un Casanovas me pusieron, exactamente, sí, es un Casanovas, sí, pero al ser un Casanova, tal como aquí me dijeron, ya, el pillo también, en este sentido, el Don Juan se le tiende a conocer como el seductor, ¿cierto? El que siempre está seduciendo, etc. Pero acá no se refleja mucho esa característica, ¿bien? Acá dice, el pueblo ya no es el mismo, ya que Don Juan, el que engaña, el seductor, el mentiroso. Súper bien. Todos los comentarios que acá me hicieron, los compañeros estaban correctos, ¿ya? Voy a seguir. Dice lo siguiente, cualquier cosa, comentario, me la hacen por escrito, no tengo ningún problema. Dice, otro lanzó una risa sin voz y el sarcasmo inevitable. Sí, ahora iba a estar mejor el pueblo. ¿Sí? O sea, en el fondo era como bacán que no esté. ¿Ya? Al saber la noticia, los dueños de fondos de los alrededores sentenciaban con curiosa y más bien abstracta unanimidad que Don Juan había sido una institución de los puquios. La gente modesta no entendía mucho eso de la institución. Para ellos había una palabra que lograba definir con mayor exactitud al personaje, pillo. ¿Sí? Entonces, la idea de esto, chiquillos, es que siempre vayamos tomando en consideración todos los aspectos, ¿cierto? Elementos, características que nosotros ya hemos dicho y ya hemos mencionado en la clase. Esa es la meta, ese es el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos diciendo acá, implícitamente está recogiendo todas las características que hasta ahora nosotros hemos enunciado. Bien, voy a continuar. Dice, en su brevedad cabían desde la admiración a contrapelo. Será pillo don Juan, hasta el permanente silencio viejo pillo, pasando por toda la gama de rebeldía o la ira involuntaria sofocada, el rencor, el odio quieto, la envidia silenciosa. Nunca simpatía ni desprecio sin matices. ¿Sí? Dice, nadie dejó, no obstante, de sentir a su manera que don Juan no estaba. ¿Esto qué quiere decir? Aquí porque se tiende a comprender poco. Cuando dice acá, en su brevedad cabían desde la admiración a contrapelo, será pillo don Juan, hasta el permanente despecho, viejo pillo, pasando por toda la gama de la rebeldía o la ira involuntaria, sofocada, el rencor, el odio quieto, la envidia silenciosa, nunca simpatía ni desprecio sin matices. Lo que está significando ahí, en el fondo, es la fama, ¿cierto? O las consecuencias de las consecuencias, en el fondo, de la conducta del viejo pillo. O sea, en el fondo, lo que estamos diciendo acá, que fue tan pillo, fue tan Casanova, fue tan estafador, cosas por el estilo, que se ganó, sin lugar a duda, el rencor del pueblo, se ganó, sin lugar a duda, el odio, ¿cierto? De quienes de alguna manera vivían cerca de él o que lo rodeaban, y ahí habla de una envidia silenciosa, ¿bien? Una envidia silenciosa que puede ser, por ejemplo, cómo ideaba los planes, por ejemplo, ¿ya? Pero ahí dice, nunca simpatía ni desprecio sin matices. Y abajo dice, nadie, no obstante, dejó de sentir a su manera que don Juan no estaba. Hago la pregunta del millón. No es una pregunta, en todo caso, que exija una respuesta así como filosófica o se la bola, como se dice en el buen chileno. Porque si todo el mundo lo odiaba, todo el mundo lo despreciaba, todo el mundo le tenía un rencor, ¿por qué
la gente de alguna otra manera lograba sentir su ausencia, porque dice ahí en este último, en esta línea que yo estoy destacando, dice, nadie dejó, no obstante, de sentir a su manera que don Juan no estaba. ¿Por qué a pesar de que un personaje puede haber sido tan odiado, ya que haya suscitado tanto rencor, tal vez haya suscitado tanto odio, tanto dolor también, ya, no lograba ser olvidado? O no lograba, no se dejaba de sentir su ausencia? Esa es la pregunta. Acá tengo un comentario, dice, comentario que dice, porque se hacía conocer, ya, bien. ¿Qué otro comentario? ¿Cierto? Eso es correcto, lo que tú acabas de aquí de enunciar y nos acabas de decir es correcto, dice, porque fue una parte importante de sus vidas. Ok, ya, lo podemos considerar como una parte importante en sus vidas, sin lugar a dudas, pero voy a tomarme entonces en el último comentario el concepto importante. Una persona cuando es mala deja huella, ¿sí? Por eso que nadie lo olvida. Esta persona fue tan mala, en el sentido de todas las características que nosotros ya hemos dicho, que ya hemos enunciado, que una persona mala, que nos hace la vida imposible, ¿ya? Nunca se olvida. Es ahí la cuestión del meollo. Dice, porque ellos recuerdan las cosas que él les hizo, lo mismo acá lo que el compañero está diciendo, y que no se pueden olvidar sus acciones a las personas del pueblo. Entonces, cuando, como que te dejó marcado, exactamente, como que te dejó marcado, te dejan marcado. Las personas malas, o sea, lo que nosotros tengamos por malo, es que no necesariamente una persona que nos haga un mal a uno, necesariamente esa persona es mala, pero hay gente que nos deja marca, ¿sí? Hay gente que nos deja marca, nos deja traumado, tal vez, no sé si traumado, pero como dijo acá la compañera, nos deja marcado, ¿sí? Y nosotros lo quedamos como malo, entonces, porque hizo algo que supuestamente no quería que nos sucediera, ¿ya? Es por eso que el pueblo, a pesar de, no es nada del otro mundo en todo caso lo que estoy diciendo, ojo, ¿ya? Hizo tan mal, ¿ya? Como dijo acá la compañera, que dejó a todo un pueblo marcado, ¿ya? Y como dijo acá también una compañera, fue importante en la vida porque en el fondo un acontecimiento importante después, qué desgraciado más grande vivió con nosotros, y también porque, como dice acá el compañero, porque está recordando todas las cosas que hizo, todas sus maldades, ¿sí? Todo su mal comportamiento, etcétera, ¿ya? Por eso, chiquillos. Bien, vamos a continuar. Eh, Acá dice lo siguiente. Desaparecía para unos la figura bonachona y obsequiosa, inseparable del paisaje vernáculo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere usted que significa la figura bonachona? Porque dice ahí, dice acá, desaparecía para unos la figura bonachona y obsequiosa, inseparable del paisaje vernáculo, la institución. Para otros era un enemigo menos, en medio de tantos seres y cosas enigmas. 2 o 3 veces se atrevieron a imaginar, sin verdadera esperanza, un nuevo almacenero cuyos kilos y cuya aritmética no se hallasen sujetos a esotéricos altibajos. La pregunta que quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué significa la figura bonachona? ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué es lo que quiere significar, qué es lo que quiere decir la figura bonachona, tal como lo estamos ahí, como lo estoy preguntando, y aparece destacado ahí en el texto? ¿Qué significa figura bonachona? ¿Cualquier idea? ¿Apreciación? ¿Qué es lo que me sabe a mí? A ver, acá tengo un comentario, me dice, dice, ay, en el sentido físico, sí, da sentido. La figura bonachona es que era agradable, carismático, romántico, que le gustaban las alas, a las mujeres, que le gustaba a las mujeres, eh, y para otros un mentiroso, estafador y mentiroso. Ahí repetiste mentiroso. Ahí una compañera me pone en el sentido físico, ya, y acá abajo el compañero con el comentario que yo acabo de leer lo viene a complementar. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ya, a pesar de que este personaje era lo más, no sé, dañino, unos lo odiaban, ¿sí? Y qué bueno que se murió, o qué bueno que no está, y otros lo querían y lo echaban de menos. ¿Por qué a unos lo echaban de menos? ¿Por qué unos lo extrañaban, siendo que era una persona mala, por decirlo de una manera? Porque ahí, acá el compañero me puso un comentario que es precisamente que hace referencia a este párrafo, y si lo tenemos que resumir,
precisamente hay dos posiciones contrapuestas. Unos lo odiaban, y qué bueno que no está, y otros lo echaban de menos, ¿sí? Porque dice, desaparecía para uno la figura bonachona y obsequiosa, bla, 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 y para otro un enemigo menos, etc. Y acá el compañero me pone un comentario bastante interesante y dice, porque era agradable, carismático, romántico, que le gustaba a las mujeres y para otro un mentiroso, un estafador. La pregunta del millón es, ¿por qué motivo, causa, circunstancia, había personas que extrañaban a este personaje? ¿Cree usted, no necesariamente lo que dice el texto, ya, pero por qué cree usted que había personajes o personas que extrañaban a este personaje? ¿Por qué echamos de menos a alguien que nos hizo daño? Esa es la pregunta. Le voy a dejar ahí un tiempo a ver si sale algún comentario. Desapareció para uno la figura bonachona, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se echaba de menos a un personaje que era de alguna otra manera dañino? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Por qué echo de menos a alguien, traduciéndolo en términos más simples, por qué echo de menos a alguien que me hizo daño? Está aplicando esa lógica. ¿Sí? Porque la gente es tóxica, la gente es masoquista. ¿Qué hay ahí? Acuérdense de lo que nosotros estábamos viendo en clase. ¿Qué hay ahí? Es una de las tantas características que nosotros vimos en clase. ¿Sí? ¿Qué podemos deducir, inferir a partir de eso? Si no hay comentario, no importa. Ya, lo voy a decir nomás. Si no vamos a perder mucho tiempo, ya nos quedan 15 minutos. Dice, a lo mejor lo separaba de la realidad, te hacía desconectarte. Bien, ya, va por ahí. Ya como aquí me puso alguien en el chat, tiene que ver con eso. Separaba la realidad, hacía desconectarse a la gente. Acuérdense que esta gente tiene un buen bla bla, un buen discurso. ¿Sí? Es capaz de convencer de la mentira más mentirosa, te convence. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hubo gente que de alguna otra manera caía en las trampas, ¿ya? Y lo veían como un dios. Aparte de que cuando dice ahí la figura bonachona, lo más probable era muy atractivo físicamente, ¿ya? Entonces, por ahí se relaciona el tema, ¿ya? Estas personas siempre provocan, en algún momento provocan personas que están a favor y en contra, ¿sí? Dice a veces que te hacen pasar un buen rato. El discurso son chistosos, son ingeniosos, ¿sí? Por lo tanto, se logran de esa manera, no siempre, no en todos los casos aquí ocurre, logran ganar la simpatía, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, podríamos estar justificando del por qué uno lo echaba de menos, ¿sí? Que uno así a primera vista lo considera como la cosa más ilógica, ¿ya? Pero dice relación por eso, ¿bien? Sigamos. Dice, todos iguales, se escogía de hombro el fatalismo de la mayoría. Con una muela que le faltaba, la ausencia de don Juan resultaba más real, más tangible que su presencia. Y la memoria de los buquianos era una lengua que se metía con reiteración incontenible en la ansía desnuda de esta anécdota de aquella estampa. De esa tarde que Antonio, de la noche del año nuevo, cuando el traro, jajaja, ese traro, cierta vez que el teniente. Hay un poquito enredado ahí, pero no tiene mayor relevancia. Dice abajo, el pueblo entero, queriéndolo o no, realizaba una apasionante reconstitución de los hechos, ¿sí? Conocían en detalle el final espectacular el final de él, obviamente. El comienzo poco a poco, medio despedazándose en sus memorias, con la vaga intangibilidad de un mito. Parecía que don Juan hubiese vivido en los puquios desde siempre, que perteneciera al lugar, al igual que la iglesia y los faroles de gas y el reumático puente sobre el estero. Solo las voces aéreas de los viejos, no, hijito, eran capaces de retroceder hasta el Génesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba viendo ahí? ¿Qué es lo que de alguna otra manera se estaba buscando describir ahí, chiquillos? En el fondo, y si bien es cierto, este personaje era odiado por muchos y querido por otros, es un personaje que de alguna otra manera llama la atención, ¿ya? Por mucho daño que, por ejemplo, haya causado, ¿ya? En general,
ya, porque estas personas no hacen nada bueno, por decirlo de una manera. O sea, hacen bueno dentro del ingenio, ¿cierto?, que producen, pero el daño de alguna otra manera, inconscientemente igual produce admiración ante este tipo de personas, de personalidades. La gente tiende a comentar mucho, bastante, muchísimo, ¿sí? Entonces, es un personaje icónico, tan icónico, independiente si fuese para bien o para mal, que todos querían saber qué es lo que fue, qué fue lo que le ocurrió efectivamente a él. ¿Sí? Entonces, por eso que buscaban el génesis, el origen del por qué quieren conocer el final espectacular. O sea, en el fondo, usted se puede estar preguntando en este minuto, ¿y de qué me sirve a mí conocer qué pasó con la persona que tanto daño me hizo? Porque independiente de que tanto daño me hizo, ya uno de alguna otra manera, dentro del contexto del texto que nosotros estamos tratando, quiere conocer qué pasó con él, ¿sí? Él me hizo tanto daño y no puedo creer que ahora no vive, o no puedo creer que ahora está viviendo en otro lado. Y así, ¿cierto? Podemos sacar hipótesis, ¿cierto? Inferir ideas, ¿ya? Entonces, como usted se puede estar dando cuenta, un personaje que puede ser sumamente odiado, ya tiene tanto personas que lo querían como personas que lo odiaban, pero además, independiente de si lo querían o lo odiaban, todos querían saber en el fondo qué fue lo que ocurrió con él. Entonces, no son cualquier tipo de personaje, chiquillos, no es cualquier tipo de personaje, un personaje que de alguna otra manera, independiente de las embarradas más grandes que se puedan mandar, provocan conmoción, ¿sí? Conmoción. ¿Bien? Después dice, esta está en lenguaje informal, ¿ya? No es que esté mal escrito, ¿sí? Pero está en lenguaje informal y dice, Juepa, ese sequía pa' grande, eso era sequía, y si no se acuerda el aguacero, aguacero es la lluvia intensa, cuando llegó la carreta de los muebles, la pura, ¿sí? Pasó todo el día, 2 días, dice ahí, ¿ya? De cargando cada vez que amainaba. Eita push, se acaba de terminar la sequía, ¿no ve? Después dice abajo, era joven don Juan en ese tiempo, 20 y tantos años tal vez, pero ya era un don Juan, y ya era gordo, y tenía ya ese aspecto vagamente porcino, el bigodito pulcro y retorcido de futre de entonces, que se le había ido quedando pegado con el andar de los años. Luego le daba un toque indefiniblemente antiguo, y la piel algo morena, y la papada, ¿cierto? La papada, donde empollaba, floja, su voz de eco de profundo, hecha como aposta para decir, no se fía, pero don Juan no se fía, cantando casi demoronándose con voluptuosidad en la alegría irresponsable de la ira. ¿Bien? Es el texto, ya es un texto que es un poquito complejo de poder entender, por eso que lo quise leer yo en la clase, ¿ya? Para que de alguna otra manera vayamos sacando algunas de las ideas principales, principalmente, ¿ya? Del contenido que en el fondo viene a tratar este cuento, ¿ya? Entonces todas las características y todos los comentarios que yo les acabo de hacer, los comentarios que también algunos de ustedes también hicieron, ¿ya? Y también lo que nosotros estábamos revisando en clase, chicos, nos va a servir bastante entonces para, no tan solamente, ¿está a lo chileno? Sí, es a lo chileno, ¿ya? Chileno campestre, ¿sí? Que alguien me preguntó si está a lo chileno y yo diría que sí. A lo bien campestre, sí, ¿sí? ¿Ya? A lo bien campestre, como se habla en el campo, el jue. El jue, por ejemplo, es una expresión bastante sureña, el jue, ¿sí? ¿Cómo te fue mal? Fue, que fome. Así dice habla la gente en el sur, ¿ya? Eh, o sea, no todo en realidad, pero por lo menos por lo que yo sé y conozco, usan ese tipo de expresiones, ¿bien? Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Leer detenidamente para, en el fondo, poder descifrar correctamente qué es lo que está tratando de decir, ¿ya? Eso, ¿bien? Entonces, teniendo en consideración lo que nosotros ya hemos visto en clases anteriores, lo que acabo de leer, los comentarios que iba haciendo y también los comentarios que ustedes, cada uno hicieron, ¿cierto? Y les agradezco a los participantes. Vamos a trabajar, por lo tanto, el día miércoles, ¿ya? Vamos a tratar de ojalá de hacerlo en conjunto, espero,
¿ya? Vamos a el desarrollo de estas 7 preguntas que tiene que ver con el texto número 1, ya para posteriormente el día viernes poder revisarla, ya hacer comentarios tal vez, que eso es lo que yo siempre espero en el trabajo de cada uno de los textos, ¿ya? Eso, dudas, consultas, algo que comentar con respecto al texto, con alguna duda en particular, no hubiese ninguna duda, ninguna consulta. ¿Quién dijo yo? Yo tengo una duda, tengo una consulta. ¿Ninguna? Ya. Bien.